están viendo este video, los saludamos en el nombre del Señor. Como sabrán, en la Iglesia del Nazareno se está llevando a cabo el proyecto Génesis. Génesis es un proyecto que tiene como objetivo la plantación de iglesias durante el 2014 hasta el 2020, enviando a 112 misioneros a 28 centros urbanos en donde hay poca o no hay presencia de Iglesia del Nazareno. Entonces, por esta misma razón, el día de hoy tenemos con nosotros a Marvin Leonel Ack Rodríguez. Marvin es uno de los jóvenes que será enviado como misionero para este proyecto. Entonces, bienvenido Marvin, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jeremías, Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos están viendo a través de este video. Pues es un gusto para mí y una gran bendición formar parte de este proyecto. Y ahora pues he decidido involucrarme, ¿verdad? Espero de que sea conforme Dios quiere. Muy bien, Marvin Leonel es de la Iglesia del Nazareno de Santa Catarina, San Jerónimo, Baja Verapaz, Guatemala. Entonces el día de hoy tenemos una entrevista con él respecto a este proyecto, al proyecto Génesis. Muy bien Marvin, ¿qué te parece si iniciamos entonces con la entrevista? Muy bien. Contanos acerca de tu participación en el ministerio, ¿desde dónde comenzó? Bueno, quiero contar de que ha sido una bonita experiencia, Dios ha sido bueno conmigo, Él pues considero y estoy convencido de que Él me trajo a esta tierra con un propósito y pues me ha permitido experimentar y conocer mucho acerca de los ministerios. Dentro de los ministerios que he trabajado han sido como vicepresidente de jóvenes de la iglesia local. También he tenido la oportunidad de trabajar como presidente de la sociedad juvenil también, ¿verdad? De la iglesia local. Y he tenido la bendición de trabajar 2 años como mayordomo también de la iglesia local, ¿verdad? Recuerdo de que en el año 2011 tuve la oportunidad de trabajar como director de campamento a nivel distrital, ¿verdad? Que fue una bonita experiencia y una gran bendición dentro de los ministerios en los cuales he servido, ¿verdad? Estos han sido a nivel local y quiero testificar que también Dios me ha permitido trabajar con un ministerio nombrado OR4, ¿verdad? Un ministerio juvenil enfocado en ayudar a los diferentes ministerios de las iglesias locales, ¿verdad? Esto con el fin de ir formando líderes, de ir descubriendo talentos, descubriendo los jóvenes que estén dispuestos a servirle a Dios. Y quiero testificar que fue con este ministerio, justamente en una de sus visitas a las iglesias locales, específicamente a mi iglesia, fue que yo acepté. Y doy gloria a Dios porque ahora pues formo parte de su equipo y es gracias a ello, gracias a ese trabajo, gracias a lo que Dios está haciendo, es que ahora pues me veo movido, me veo llamado a las naciones, ¿verdad? Y es por eso que ahora pues estoy aplicando para este proyecto, ¿verdad? Llamado Génesis. ¿Qué sentís que has aprendido de estos ministerios? Muchísimo. Quiero contar de que no, al principio pues no fue fácil, fíjate, quiero contarles que no fue fácil, fue una experiencia bastante dura ya que no tenía el conocimiento, ya que no tenía la capacidad considero de que siempre la tenemos, pero no tenía el conocimiento y pues por lo tanto recuerdo de que al principio de ministrar a los jóvenes fue un tanto difícil, ¿verdad? Porque no los comprendía, más bien los regañaba, algunas veces pues me terminaba enojándome con ellos conmigo, pero quiero contar de que a través del tiempo, ¿verdad? Que ha pasado, quiero contar de que a través de estos años he aprendido de que los jóvenes tenemos que entenderlos, he aprendido también de que no todos son igual que yo, no todos piensan lo mismo que yo, pero también en esta experiencia que he tenido he aprendido de que cada uno de nosotros con nuestras diferencias, porque fuimos creados en ambientes diferentes, culturas diferentes, costumbres diferentes, entonces eso hace que ninguno piense igual y ninguno vea las cosas de la misma manera. He aprendido de que
esto es así, Dios nos ha llamado a la unidad, no a la uniformidad, ¿verdad? De que la unidad somos todos en un mismo cuerpo, pero cada uno cumple una diferente función. Y dentro de la experiencia que he tenido, he descubierto de que cuando cada uno de nosotros, ¿verdad?, cumple con una función, esto ayuda a que el ministerio de Dios sea efectivo. Entonces, cuando fui aprendiendo esto, a medida de que va pasando el tiempo, Dios me permitió ir trabajando con la iglesia, con los jóvenes, he aprendido de que debo comprender a los hermanos adultos, a los jóvenes, y que tengo que también comprender de que cuando cada uno de nosotros pone de su parte y pone en función el talento que Dios nos ha dado, pues el ministerio de Dios va a ser efectivo. Así eso es. he aprendido. Muy bien, Mario. Contanos acerca de tu conversión. Pues, ¿qué digo? Doy gloria a Dios, doy gracias a Dios por esto, ¿verdad? Recuerdo de que mi vida ha sido una vida desordenada, fue una vida desordenada, por mucho tiempo llevé una vida de rebeldía. A mi temprana edad empecé a beber, a ingerir licor, hablando específicamente con el licor, ¿verdad? Tuve problemas, pero justamente en abril del 2008 tuve la oportunidad de conocer al Señor Jesús. Él vino, amó mi condición, perdonó mis pecados, y pues justamente en abril del 2008 yo vengo a los pies de Cristo. Él viene a hacer una obra completa en mí, me empieza a moldear, y ya testifiqué, ya como decía, ¿verdad?, anteriormente, de que Dios ha sido bueno, porque me ha traído de proceso en proceso, y desde que reconocí, le acepté a Él como mi Salvador, ¿verdad?, he estado trabajando dentro de su iglesia, y pues ni un año, puedo decir que ningún año he quedado sin trabajo, porque desde mi conversión empecé a trabajar en el ministerio local, y pues ha sido una bonita experiencia. Puedo testificar de que mi vida ha cambiado, mi vida ha dado un giro de 90 grados. Mis amigos, cuando me ven, ellos pues no pueden creer lo que están viendo, y a veces me dicen, ¿verdad?, de que al verme a mí ellos se dan cuenta de que verdaderamente Dios cambia, ¿verdad? Esto quiere decir de que Dios está haciendo algo extraordinario en mi vida, ¿verdad? Excelente. ¿Qué puedes contarnos acerca de tu experiencia de santificación entonces? Pues es una experiencia muy bonita, ya que considero de que Dios es el principal en mi vida, en la vida de todo cristiano. Dios es el primero. Pues en mi vida Dios es el primero. He aprendido a depender de Él, he aprendido también a buscarle a Él en oración, en ayuno, pues en vigilia, leyendo su palabra, pues y leyendo la palabra de Él es como he comprendido, he ido aprendiendo cómo yo puedo permanecer en santidad delante de Él, ¿verdad? Y prueba de ello que Dios está obrando en mi vida es de que las cosas que antes hacía, las cosas que antes me llamaba la atención hacer, pues ya ahora pues ya no son problema para mí, ¿verdad? Ahora pues en vez de buscar aquello que antes me satisfacía, pues ahora pues mi anhelo, mi pasión es buscar más de Él, es vivir para Él, es servirle a Él y pues agradarle a Él, ¿verdad? Entonces puedo testificar de que Dios ha sido bueno, Él ha venido haciendo su obra en mí. Puedo decir de que me metió en un proceso, pero que hasta ahora ese proceso ha sido efectivo para mi vida. Muy bien. ¿Cómo podrías contribuir al ministerio de plantar iglesias entonces? Una de las cosas que siempre, y desde que vine a la iglesia a los pies de Cristo, a congregarme, a perseverar, siempre dije de que no quería ser egoísta. Una de las cosas es de que muchas veces nos quedamos con lo que aprendemos, con lo que recibimos de Dios, y uno de mis pensamientos es ir y que la gente conozca del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo puedo yo contribuir a la plantación de iglesias? Uno,
con mi tiempo. Sé que es necesario que le dediquemos tiempo a la obra del Señor y que apartemos tiempo para ir y predicar, ¿verdad? Que lo primordial, ¿verdad?, es Dios. No puedes ir y hablar de ir y plantar iglesias, porque quiero contar esta manera de testimonio. Uno de mis mentores, cuando hablábamos, le mostraba el proyecto, ¿verdad? Y dice, tiene como fin plantar iglesias, pero él decía, será mejor que vayas y prediques de Jesucristo. Entonces creo que lo primordial, creo que lo principal aquí, primero sería, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, orar, ¿verdad? Seguidamente no podemos plantar una iglesia si no hacemos evangelismo. Entonces, ¿cómo contribuiría yo? Con mi tiempo, sirviendo, dedicando tiempo al evangelismo, pues gracias a Dios, el poco conocimiento que Él me ha dado, ¿verdad? Trabajar en discipular a las personas, ¿verdad? En llevarle la palabra a las personas, pero también enseñarles cuál es el propósito que Jesucristo tiene para nuestras vidas, y poder trabajar con ellos el discipulado, y gracias a Dios, ¿verdad?, he tenido la oportunidad de trabajar en el 2010, de sacar el curso de pastoral juvenil, ¿verdad?, que se enfoca, ahí aprendimos mucho al cuidado de las personas. También ahora pues estoy actualmente estudiando el bachillerato en ministerio cristiano, que me ha ayudado muchísimo, me ha enseñado a que tenemos que cuidar de las personas, llevarlas por un camino correcto y conducirlas a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Entonces sería con mi tiempo, siendo discipulado, y también con mis talentos, ¿verdad?, entregándole al Señor mis talentos, lo que Él me ha dado. Con esto puedo servirle yo al Señor en las misiones y contribuir, ¿verdad?, para que la gran comisión que Él ha dejado a la iglesia, ese mandato, esa comisión que Él nos dejó como iglesia, pues sea cumplida, ¿verdad? Qué bendición, Marvin. ¿Tienes ganas entonces de adaptar y aprender ideas nuevas, estrategias nuevas, mientras que estés ministrando junto con líderes de muchas otras culturas? Amén, sí. Creo de que eso es anhelo de toda persona, ¿verdad? Ir y tener nuevas experiencias, tomar otras ideas, ¿verdad? Es importante compartir con otras personas que tienen la experiencia, que ya han ido. En este caso, para mí, ¿verdad?, es primera vez que voy a salir ya directamente al campo misionero. Entonces, considero de que sería una enorme bendición compartir con personas que ya han estado en el campo misionero, que tienen la experiencia, ¿verdad? Entonces, y pues eso sería otra de las cosas que sería interesante, que considero de que me va a edificar mucho, es aprender nuevas estrategias. Muchas veces nosotros pensamos de que no tenemos estrategias, que no hay manera de hacer evangelismo, que solo hay una manera, pero cuando uno comparte con otras personas se da cuenta de que hay muchas maneras, ¿verdad? Entonces, creo de que será para mí una gran bendición el compartir con gente que tenga la experiencia, hermanos que ya hayan trabajado en campo, misioneros, y que traigan nuevas estrategias, ¿verdad? Que eso me va a ayudar muchísimo a mí también como persona, como cristiano, y aún así, ¿verdad?, para llevar y cumplir pues con lo que se quiere, ¿verdad?, que es ir, evangelizar, predicar, ¿verdad?, discipular y el fin de plantar una iglesia. La siguiente pregunta que tengo para vos es, ¿hablas otro idioma aparte del español? Creo de que aquí es donde tenemos tengo en este caso, ¿verdad?, un poco de dificultades, ¿verdad?, ya que pues únicamente puedo hablar el llamado español, castellano aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces creo de que esa sería una barrera para poder cumplir el ministerio de Dios, ¿verdad? Pero ¿estarías dispuesto a dedicar 2 o 3 meses, digamos, de aprendizaje de otro idioma por tiempo completo? Creo de que es mi anhelo, creo de que y es fundamental, considero. Entonces creo de que si tuviera la oportunidad, si se diera la oportunidad, con todo gusto, con todo esfuerzo, yo entraría a aprender otro idioma, ya que considero que sí es importante. Recuerdo de que mientras estudiaba el básico, nos daban lo básico de inglés, ¿verdad?
pero a manera que va pasando el tiempo y uno no lo practica, pues esas cosas, las palabras, lo que uno va aprendiendo se va así como olvidando, ¿verdad? Pero entonces, pero si nos dedicamos y si me tomo un tiempo específico, hablando de 2, 3 meses para aprender, considero de que sí puedo aprender, tengo la capacidad, me considero capaz de aprender otro idioma. Buenísimo. Pensando en que vas a convivir con personas de otras culturas, ¿estarías cómodo pasando tiempo con gente de varias mentalidades políticas y éticas también? Creo de que una de las experiencias que he tenido, como contaba al principio, ¿verdad? He aprendido a que cada uno de nosotros tiene una manera de pensar diferente, una forma de ver las cosas diferente, y será para mí, o sea, una bendición, una vez lo digo, ¿verdad? Compartir con personas que tengan otro pensamiento acerca de lo político, ¿verdad? Y creo de que de ahí puedo aprender muchísimo y no me afectaría de ninguna manera, porque creo de que he aprendido a respetar el pensamiento, el punto de vista de mi prójimo. Entonces, en ese aprendizaje que he tenido de respetar la manera de pensar, la manera de ser de cada uno, me ha ayudado a comprender y a tener buenas relaciones interpersonales y buenas relaciones personales, ¿verdad? Relaciones humanas. Entonces creo de que no tendría ningún inconveniente a relacionarme con personas que tengan otra mentalidad política, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces no tenía ningún inconveniente para mí, pues sería una bendición y claro que no me incomodaría, ¿verdad? También podrías crear entonces relaciones positivas y conversaciones con personas que no compartan tus opiniones políticas, digamos, ni éticas. Sí, como decía ahorita, ¿verdad? Como contaba ahorita, de que no tendría ningún inconveniente. Una de las cosas que sí quiero hacer énfasis y quiero aclarar es que permanecería o permanezco en mis convicciones, ¿verdad? Entonces puedo compartir, no tengo ningún problema, pero mis convicciones permanecen, ¿verdad? En este caso, mi convicción de ser cristiano, evangélico, mi convicción del llamado que Dios está haciendo, permanezco en esa convicción, ¿verdad? ¿Cómo empezarías entonces una conversación con alguien a quien acabas de conocer en un café? Bueno, será una experiencia bastante bonita y es una pregunta bastante interesante, bastante, porque sé que voy a estar en otro país, sé que voy a estar en otra cultura, sé que voy a estar en otro lugar, a la cual no es mi cultura, no es mi sociedad, diferente. O sea, totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, considero de que para empezar una plática con alguien en un café, tendría que presentarme, ¿verdad? Quién soy, del país del cual soy, ¿verdad? Y tratar de compartir con él algunas experiencias de viaje, ¿verdad? Contarle parte de mi cultura del país, ¿verdad? Algunas de las culturas, de las cosas, valores culturales que hay en mi país, ¿verdad? Y entonces, de esta manera creo que podría conversar con una persona, iniciar una plática con una persona, ¿verdad? También tomando en cuenta de que él no se siente incómodo, ¿verdad? Y si en alguna ocasión llegaras solo, sin recursos, a un vecindario donde no hay presencia cristiana, ¿cuáles serían las primeras cosas que harías para comenzar la obra de la iglesia en esa comunidad? Mira, no, como humano, no puedo cambiar a nadie. Entonces creo de que todo empieza y todo inicia a través de Jesucristo. Él es el autor de la vida, Él es el autor de la salvación. Entonces considero de que primer punto y primer paso principal
es que doblaría mis rodillas, empezaría a orarle a Él, a pedirle a Él, ¿verdad? Tomaría un tiempo para ayunar, para orar y empezar de esta manera. Segundo, establecer lazos de amistad con las personas, relacionarme, visitarles, compartir con las personas, ¿verdad? Hacer amistad con ellos. Y tercero, pues ver sus necesidades y gestionar, ¿verdad? Gestionar con mis líderes para ver si ellos pueden ayudarme para cubrir alguna de las necesidades que yo veo en las familias, ¿verdad? Y a base de ello ir empezando la obra del evangelismo, ¿verdad? Ya que no solo podemos testificar con hablar de la palabra, sino con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestro testimonio podemos también nosotros mostrar de que Jesucristo vive en nosotros, ¿verdad? Y que Él es bueno y Él ama también a las personas. Creo de que de esa manera, lo veo como una manera prudente, iniciaría yo a empezar ya con la obra misionera de plantar iglesias en un lugar, ¿verdad? Donde no tenga recursos. Muy bien. ¿Cuál es tu experiencia de ministrar en ambientes transculturales o urbanos? Y ahí mismo compartinos con nosotros alguna vez que hayas fallado y qué aprendiste desde tal momento. Bueno, yo creo de que han sido experiencias muy bonitas dentro de las oportunidades que he tenido de ministrar. Es de que es en el área de los achíes, ¿verdad? Que aquí en Baja Verapaz he tenido la oportunidad de hacer evangelismo en las diferentes iglesias, en los diferentes departamentos de aquí, en los diferentes municipios, perdón, de aquí de nuestro departamento, aquí en Baja Verapaz, Guatemala. He tenido la oportunidad de hacer evangelismo entre los achíes, ¿verdad? También tuve la oportunidad en el 2012 de viajar a Costa Rica, como a un viaje misionero de corto plazo, en ayuda de una iglesia, ¿verdad? A Barranca Punta Arenas. Y una de las experiencias que no voy a olvidar, y creo de que sí, como decir la verdad, es la cultura. Y dentro de la cultura entra el lenguaje, ¿verdad? Recuerdo de que en una ocasión dije una palabra en la cual todos se me quedaron viendo así como que está diciendo, ¿verdad? Un poco extraño, y después pues ya viene el pastor, me redargó y me dice cómo eran las cosas, ¿verdad? Es que dije una palabra que no tenía que decir. Entonces, ¿qué aprendí de ese error? ¿Qué aprendí? Es de que para ir y ministrar en otras culturas, a otro país, a otro lugar, tengo que conocer primero su historia, parte de su historia, parte de su cultura y parte del idioma, ¿verdad? Como del lenguaje que se utiliza en esas áreas. Eso es lo que he aprendido de las experiencias que he tenido de ministrar en otros ambientes, en otros lugares, ¿verdad? Entiendo. Marvin, ¿qué dice tu familia y tu iglesia sobre tu decisión a participar en Génesis? Bueno, al principio creo de que esto viene a causar un poco de impacto e incomodidad en los líderes, ¿verdad? Que los líderes están acostumbrados a lo mismo, siempre la iglesia pues se ha olvidado del propósito de Dios, ¿verdad? El propósito del existir, ¿verdad? Del existir de la iglesia, digo, porque una de las estructuras de la iglesia, uno de nuestros principios es dar, pero también evangelizar, ¿verdad? Cumplir con la gran comisión. Entonces creo de que hablando a nivel de líderes, los líderes se han acomodado, pero quiero ir en orden. Voy a hablar primero de mi familia, ¿verdad? Entonces, mi familia, quiero testificar que mi familia consta de 9 miembros, somos 9 hermanos, 3 mujeres y 6 varones. Soy hijo de viuda, mi papá murió hace justamente 14 años, en enero, hace 14 años murió mi papá, ¿verdad? Entonces, quiero decirle que tuvimos una vida bastante dura, ¿verdad? Mi mamá tuvo que cumplir el papel como papá y mamá a la vez para nosotros, y le doy gracias a Dios por su vida, porque a pesar de
de tener 9 hijos, no se fue con otro hombre, no nos dejó abandonados, sino que luchó, y ahora pues ella es la que ha cumplido siempre desde entonces como papá y mamá, y pues quiero testificar de que a base de ello, ¿verdad? Nosotros tuvimos una vida bastante libre, y por la libertad que tuvimos nosotros la convertimos en libertinaje. Entonces cuento esto porque a raíz de ello nos perdimos. La mayor parte de mis hermanos empezamos a tomar y agarrar caminos que no eran correctos, ¿verdad? Entonces, pero lo digo porque dentro de los que perseveramos en una iglesia evangélica, al principio era solo yo, ¿verdad? En abril de 2008 solo yo, ahora pues mi hermana que está perseverando también en la iglesia, doy gloria a Dios por ello, pero el resto de mis hermanos no comparten o sea, no están en el mismo sentir que yo, pero a pesar de todo ello, cuando les planteo el proyecto, cuando les hablo del proyecto, ¿verdad? Entonces mi mamá fue la primera en decir de que ella solo sabe de que estoy en los caminos de Dios, y que pues ella está contenta del hecho de que Dios haya venido y me haya cambiado, y que ella está dispuesta a apoyarme en lo que necesite, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Obviamente no va a ser en grandes cantidades económicas, porque por la situación que cuento, ¿verdad? De que es viuda, soy hijo de viuda, y entonces pero sí con el apoyo moral, en lo poco económico que ella pueda, cuento con su respaldo. Y de hecho, ¿verdad? Una de las primeras, o mejor dicho, la primera que tuvo que aprobar este proyecto fue ella. Entonces no podía empezar, no podía ir, vivo con ella, estoy bajo su techo, entonces ella fue la primera que aprobó el proyecto. Está de acuerdo en apoyarme en lo que ella pueda, ¿verdad? Lo que esté en sus posibilidades. Y entonces quiero también dejar claro, porque algunos van a pensar al ver este video, van a decir, y entonces ¿por qué se quiere ir a otra nación si su familia no? Entonces quiero dejar claro, estoy convencido de que yo no he venido a cambiar a las personas, yo no tengo el poder para cambiar a las personas, ¿verdad? En este caso a mi familia, Dios sí lo puede hacer, entonces no puedo pasarme todo el tiempo esperando a que ellos se conviertan para después yo ir y cumplir la gran comisión, ¿verdad? Entonces creo de que es trabajo de Dios tratar con ellos, hablar con ellos y hacer de que ellos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, por estas razones de que no puedo quedarme a esperar para que ellos se conviertan al Evangelio, para que yo pueda ir y a cumplir con la gran comisión. Entonces, solo así quería dejar claro esta parte, ¿verdad? Para que después no digan de que por qué voy y mi familia, ¿verdad? Entonces, ahora habiendo aclarado este asunto, quiero contar de que, como decía al principio, ¿verdad? Que los líderes de la primera impresión fue que se sorprendieron, que la primera excusa que pusieron es que no tenían dinero, entonces les decía de que si Dios me está llamando, pues lo del dinero, Él mismo va a ir abriendo puertas, ¿verdad? Entonces, pero al final, después de orar, después de tomarnos un tiempo para pensarlo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Aprobaron el proyecto y también dijeron de que me van a estar apoyando, ¿verdad? Con una ofrenda mensualmente, ¿verdad? Ellos van a decidir la ofrenda porque no me quisieron decir cuánto me van a estar dando, pero creo que es más de 100. Entonces, eso fue el acuerdo que tuvieron cuando les presenté el proyecto. Ellos están dispuestos a apoyarme tanto moralmente, en oración y económicamente, ¿verdad? Que fue la Junta y el pastor quienes aprobaron este proyecto, y pues por supuesto que le doy gracias también a Dios, y estoy convencido de que es obra de Él, porque cuando presenté el proyecto al superintendente, ¿verdad? Que también es líder, es nuestro líder a nivel de distrito, pues creo que Él pues haya entusiasmado, está dispuesto a apoyarme. De hecho, pues estoy en este proceso porque Él tuvo que aprobar este proyecto, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que ellos, o sea, la iglesia se ha comprometido a apoyarte activamente en tu ministerio durante estos próximos 2 años, ¿verdad? Amén, así es. La iglesia se ha comprometido a ayudarme, ¿verdad? Y a estar orando siempre por mí. Qué bendición, Marvin.
Muy bien amigos, esto ha sido entonces la entrevista que hemos tenido con Marvin Leonel Ack Rodríguez. Como les decía al inicio, uno de los misioneros que será enviado para el proyecto Génesis que se está llevando a cabo en la Iglesia del Nazareno, en la cual se está enviando a 112 misioneros a 28 centros urbanos en donde no hay presencia o tal vez hay poca presencia de Iglesia del Nazareno. Entonces, Dios te bendiga, Marvin. Gracias, Marvin Jeremías, también. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Gracias también por la oportunidad que nos dan de exponer nuestros pensamientos acerca del proyecto, ¿verdad? Espero de que sea de bendición para sus vidas y que también al ver este proyecto, este video, nosotros se vean movidos también a ir y cumplir con la gran comisión. Gracias, que Dios les bendiga y que pues Él nos ayude siempre. Así es.